10:16 en todo el país. Bueno, los tecnicismos son necesarios para poder entender qué es lo que sucede con nuestra economía y a nivel macro, pero lo que muchos argentinos nos preguntamos y nos interesa saber es cómo influye o afecta esta oscilación en el valor del dólar a la economía doméstica, a la economía de todos los días. Vamos a tratar de dar una respuesta a esta pregunta con la ayuda de Nicolás Litvinov, que es economista, director de estudinero.net, empresa que brinda cursos de finanzas online para principiantes y también para avanzados. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, estamos tratando de desentrañar si las oscilaciones del precio del dólar van a afectar o no a la economía doméstica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, la experiencia nos dice que lo que afecta a la economía doméstica son las oscilaciones del dólar, pero en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que, así como cuando una persona invierte en la bolsa, tiene que sacar conclusiones y tomar decisiones en base al rendimiento que tuvo su inversión en un lapso de por lo menos 1 o 2 años y no en una semana o en 10 días, con el precio del dólar está pasando lo mismo. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de toda la imagen, de toda la película y no solamente una foto, que sería pensar que porque el dólar subió a una tasa un poco más fuerte que lo venía haciendo en los últimos 10 o 15 días, eso quiere decir que entonces el dólar está disparado o que esto se va a volcar a precios muy rápido. La realidad marca que en este semestre la suba del dólar está por debajo de la inflación, y ni hablar lo que fue el año pasado. Si tomamos de un año y medio a esta parte, o sea, desde el principio del 2016 hasta el presente, vemos que los precios subieron un 52, 54% y el dólar apenas un 20%, o sea, menos de la mitad del aumento de precios, lo cual marca que en esta economía, hasta este momento, y gracias a que se ha desacelerado un poco la inflación, los precios vienen creciendo a una tasa, un ritmo del 2,5% mensual, versus a un dólar que está creciendo una tasa del 1% mensual, ¿no? Bien, bueno, nosotros imaginamos que el gobierno quiere lograr también un equilibrio en la macroeconomía del país, cosa de que cuando permite de alguna manera que el dólar suba y beneficie a un sector de la economía, eso tampoco sea tan perjudicial para quienes están en el otro extremo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Hay algún mecanismo estadístico, alguna variación que le permite al gobierno decir, bueno, hasta acá llegamos y beneficiamos a tal sector y hasta acá nomás no, para no perjudicar al otro? Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, es verdad, cuando se devalúa, hay sectores que son perjudicados, que es más que nada los sectores de bajos recursos, y sectores que son más beneficiados, que es las personas que de alguna manera pueden exportar o vender bienes y servicios al exterior. Pero también cuando el dólar está retrasado, o sea, cuando el tipo de cambio queda estático durante mucho tiempo, también hay muchos sectores que se perjudican y la economía en general se resiente porque nuestros productos y nuestro país termina siendo mucho más caro que otros de la región en términos absolutos. Fíjate que, por ejemplo, si vos hablas con cualquier turista o con cualquier persona que suele venir a la Argentina cada tanto y hablas ahora en estos días, te va a decir que siente que la Argentina está más cara que nunca, ¿no? Los precios en dólares en este momento, a pesar de esta devaluación de corto plazo, como la queramos llamar, de los últimos días. Entonces, eso marca que todavía hay un poco más de recorrido para que el dólar se siga devaluando. Con respecto a si hay alguna métrica o alguna variable, algún ratio que el gobierno tendría que mirar, yo creo que en el Banco Central deben tener algunos ratios que siguen, pero en este momento el objetivo principal del gobierno tiene que ver con bajar la inflación, ¿no? Lo que pasa es que con las elecciones tan cerca, el mecanismo de bajar la inflación por excelencia, que es de alguna manera desacelerando el consumo, es antipopular y anti-voto,
por lo cual están tratando de ver si pueden hacer alguna medida en el medio como para que no se sienta tanto esa caída del consumo, que es lo que va a terminar bajando la inflación. Pero el objetivo principal de este gobierno, y por lo cual sabe que va a ser evaluado en su momento en las urnas, va a ser si la inflación pudo bajar o no, y en ese sentido hay que reconocer que la inflación se está desacelerando, ¿no? Nicolás, hace un ratito hablábamos con Marcos Cohen, que es economista e investigador del IERAL, de la Fundación Mediterránea de acá, y le preguntábamos, ¿no?, acerca de qué opinaba él de esta suerte de, relación de amor y odio que tenemos los argentinos para con el dólar. En tu caso, ¿a qué la atribuís? Bueno, tiene que ver con varios factores, ¿no? Yo creo que por un lado está como una desconfianza hacia nosotros como país y hacia lo que podemos hacer. Por un lado tiene que ver también con algo cultural, de la penetración que en algún punto tiene el imperio en Latinoamérica, pero es algo que no pasa en otros países. En Brasil, por ejemplo, la gente piensa en reales y a nadie se le ocurre pensar en dólares, los precios de las cosas están en reales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un tema más que nada, de alguna manera es un tema que tiene que ver mucho con la psicología de la población, pero también tiene que ver con una falsa concepción de que el dólar es una forma de invertir, ¿no? Que uno puede invertir en dólares y ganar dinero con ello. Entonces, como es muy cómodo ir a comprar dólares y guardarlos abajo del colchón, como inversión, la gente se autoconvence que comprando dólares va a estar segura o va a estar a salvo de evaluaciones o que está invirtiendo su dinero, y la realidad marca que no es así, que en mediano y largo plazo, como decíamos antes, el dólar siempre está un poco por debajo de la inflación y no es para nada una inversión en la cual uno pueda tener una rentabilidad positiva, ¿no? Bien, bueno, lo decíamos hace un ratito, ¿no?, que para la mayor cantidad de los argentinos el dólar es una historia lejana o pasa por otro lado, pero hay muchos otros que, como bien decías vos, ahorran un poquito de dinero y sienten que yéndose al dólar tienen un poco más de resguardo. En las actuales condiciones, ¿a esas personas les conviene ahorrar en dólares o les conviene un plazo fijo, por ejemplo? Sí, mira, por un lado está el ahorro y por el otro está la moneda en la cual se elija ahorrar, ¿no? Yo creo que hay que tener una ponderación entre dólares y pesos. En este momento, justamente por este esfuerzo denodado que hablábamos recién del gobierno para bajar la inflación, es que hay algunas distorsiones en la economía, como por ejemplo las tasas de interés de las LEBACs, que están ofreciendo un rendimiento de casi el 27% anual en pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas tasas son para aprovechar, y después a partir de ahí también hay otras inversiones. Bueno, la misma Bolsa Argentina de Comercio, el Merval, está teniendo un rendimiento promedio desde la salida de la convertibilidad hasta la fecha del 60% anual en pesos, ¿no? Y después hay otras inversiones como las finanzas colaborativas que rinden un 40%, o sea, armándose un mix de inversiones en pesos, pero no de las más cómodas, no de ir y hacer un plazo fijo en el banco que está pagando un 17%, 18% por debajo incluso de la inflación, sino investigando, capacitándose, averiguando. Hay que hacer un mix de inversiones en pesos para invertir en una tasa promedio del 30% anual en pesos, pero para una parte de los ahorros, no volcar todos nuestros ahorros en pesos, porque también hay riesgo de que en algún momento el tipo de cambio, sobre todo por las elecciones y en función del resultado que tengan estas elecciones de medio término, se dispare, con lo cual yo recomendaría un mix que debería estar entre un 60% en dólares o euros o alguna otra moneda dura y un 40% invertido en pesos a las tasas antes mencionadas. Nicolás, bueno, vos bien decías recién el tema de las elecciones. ¿Cómo crees que va a salir el gobierno luego de este periodo electoral? Digo, hay una elección inminente que son las PASO, que es el 13 de agosto, y después un periodo ventana, si se quiere, hasta el 22 de octubre, que son las elecciones definitivas legislativas. ¿Qué crees que va a pasar en este periodo con la economía? Bueno, va a tener que ver mucho del resultado, ¿no? Si gana la oposición, digamos, si triunfa el Frente para la Victoria, entonces quizás se abre una ventana de incertidumbre hasta las elecciones legislativas, y si puede imponerse el oficialismo, la cosa se puede tranquilizar y el dólar incluso puede mantenerse en estos niveles o bajar un poco más. Pero en el corto y mediano plazo,
la economía argentina en estos momentos está mostrando algunos signos de recuperación, pero más allá de eso la inflación está bajando. Lo que a mí me preocupa tiene que ver más con el largo plazo y un endeudamiento que no para de crecer y que en algún momento vamos a tener que afrontar y pagar todos los argentinos, y sabemos por nuestra historia que cuando tenemos presiones de afuera para pagar y vencimientos y tener que ajustar el déficit fiscal y tener que contraer la economía de manera muy violenta y ante imposiciones externas, las cosas terminan mal. Entonces, me parece que ese endeudamiento es de alguna manera el que me preocupa, teniendo en cuenta que si bien ahora en estos momentos las reservas del Banco Central están más robustas gracias a los dólares que entraron producto del endeudamiento, eso puede cambiar en cuestión de meses frente a una imposición externa de pago y también frente a alguna fuga de divisas que podría llegar a ocurrir también cuando bajen las tasas o cuando el dólar se empiece a devaluar, porque no nos olvidemos que hay muchos inversores extranjeros que están en este momento invirtiendo en la Argentina, pero no en la economía real, sino en la economía financiera. En la financiera, sí. Operatorias, este tipo de operatorias que hablábamos como las LEVAX o invirtiendo incluso en la bolsa, pero lo hacen porque ven que el dólar está relativamente estable en los últimos meses. Ahora, si el dólar se empieza a acelerar, como después estos inversores venden dólares para comprar pesos y poder invertir en la Argentina, pensando en después vender los pesos, volver a comprar dólares y llevarse las utilidades, como no lo van a poder hacer porque ven que el dólar se dispara y eso les come las utilidades que tienen en el país, entonces directamente venden los activos y se fugan. Esas son las típicas inversiones golondrinas, que después dejan un problema de liquidez, o sea, de faltante de dinero en el mercado financiero, que termina repercutiendo fuerte en la economía real, ¿no? Nicolás Litvinov, economista, director de estudinero.net, empresa que brinda cursos de finanzas online para principiantes y avanzados. Te agradecemos mucho por tus conocimientos que has compartido con nosotros aquí en Radio María Argentina. Un abrazo grande. No, por favor. Gracias a usted por el llamado que se